Buenos días, viernes 13 de mayo de 2022. Anda, mira, viernes 13. Como os dije ayer, hoy no va a haber recomendación. Últimamente, ya os dije, estamos viendo poquitas cosas nuevas en casa, así que no tengo mucho que comentar, pero me gustaría seguir con el tema domótico de ayer, con el tema de esa pantalla de tinta electrónica de visualización de datos, de la que, por qué no decirlo, estoy bastante orgulloso de cómo ha quedado el proyecto. Ayer os conté la parte hardware y hoy quiero contaros la parte software. Ya os dije los datos que se mostraban en esa pantalla ayer. Yo os voy a decir pues cómo he hecho para recopilarlos y mostrarlos en esa pantalla. Básicamente lo he hecho en dos partes, es decir, la parte de recopilación de esos datos y guardado de esos datos, y luego lectura de esos datos y mostrarlos en pantalla. La primera parte lo que he hecho es leer los datos y volcarlos a un archivo en formato JSON. Básicamente es un archivo muy sencillo en formato JSON en el que lo que grabo ahí son los datos de temperatura y humedad de la cubierta de la piscina, la temperatura del agua de la piscina y los datos de temperatura y humedad exterior, básicamente. ¿Cómo hago cada una de estas cosas? Bueno, pues para leer estos datos en la Raspberry Pi están corriendo 3 scripts en Python en paralelo. Para la temperatura y la humedad exterior, los datos los cojo de la estación Netatmo, de la estación meteorológica Netatmo que tenemos aquí montada, y eso me va a dar pues la temperatura real. ¿Cómo leo esos datos? Bueno, pues tiro de un proyecto que he encontrado en GitHub, que lo que hace es usa la API de Netatmo, se conecta a la nube de Netatmo usando Python como lenguaje, y se conecta a la nube y descarga los datos. Hay que ir a Netatmo, a la parte de desarrolladores, y crear ahí pues unas claves, unos tokens para poder conectarse a la web de Netatmo. Bueno, y a partir de ahí ese script lo que hace es leer esos datos, descargarlos y los guardo en ese archivo JSON que os decía. Falla a veces esta conexión, pero bueno, funciona bastante bien. Lo tengo para que se ejecute cada 25 minutos, tampoco es necesario mucha más frecuencia, y como digo, lee los datos de la nube de Netatmo y los guarda en el JSON. La temperatura de la piscina, bueno, esto es mucho más fácil porque la temperatura de la piscina, no sé si lo conté en un podcast aquí, tengo que mirar, si lo he contado os lo dejo en el episodio, en las notas de este episodio, y si no, pues lo contaré en un episodio futuro, ya ni me acuerdo si lo he contado o no. Bueno, como digo, la temperatura de la piscina la saco de un Sonoff, que es lo que tengo para que mida la temperatura, y esto es muy sencillo porque Sonoff tiene pues unas URLs concretas de las que se pueden leer datos, así que otro script en Python que lo que hace es leer esa URL y lee de ahí directamente la temperatura. Eso lo hace cada 10 minutos, eso me da igual porque como es una lectura en local dentro de la red, pues no pasa nada porque sea muy frecuente. Nadie va a protestar, ninguna API va a protestar. Así que cada 10 minutos leo esa temperatura y la vuelco también en el archivo JSON. Y la penúltima parte es la temperatura y humedad de la cubierta, ¿vale? Para leer esta temperatura, o para tener esta temperatura, lo que he hecho ha sido poner un termómetro de estos de Xiaomi, un termómetro de estos de Xiaomi cuadraditos, pequeñitos, que tiene una pantalla pequeñita, también de tinta electrónica, y esos cacharritos son Bluetooth, ¿vale? Que os pondré un enlace también en las notas de este episodio. Bueno, esos cacharritos son Bluetooth, y existe también en GitHub un proyecto que lo que hace, un proyecto también en Python, que lo que hace es decirle a la Raspberry Pi que usando su Bluetooth lea la información que nos da este cacharrito. Lee esa información y la vuelca mediante un mensaje MQTT. ¿Vale? Eso es básicamente lo que hace, y lo tengo así configurado en varios sitios porque termómetros de estos pequeñitos tengo varios. Yo lo que he hecho es modificar ese script un poco, básicamente añadirle 2 o 3 líneas de código para que, además de volcar la información mediante MQTT,
lo que haga es volcar la información de temperatura y humedad en ese archivo JSON, con lo cual lo tenemos todo ya muy bien ordenadito. Ese script se ejecuta cada 20 minutos, creo recordar. Además, no es muy bueno que se ejecute muy frecuentemente, porque cada vez que la Raspberry Pi se conecta por Bluetooth al sensor, el sensor gasta bastante batería, y eso lleva una pila, con lo cual, bueno, hay que tener cuidado de no medirlo con demasiada frecuencia. Y luego os dije que también mostraba la previsión meteorológica del día, con una imagen, como os digo, aparece un iconito, y luego la temperatura máxima y mínima. Bueno, esto lo hago conectándome a un servicio meteorológico. En este caso uso OpenWeather, porque tiene una API muy fácil de utilizar. Así que, bueno, esto simplemente se ejecuta cada vez que voy a actualizar la información de la pantalla. Pues primero pregunta a la API, lee la información y la muestra. Además, no anda leyendo continuamente la API, sino que esta información que se descarga de OpenWeather se guarda en un archivo caché. Por lo tanto, si el archivo caché no es demasiado viejo, no recuerdo ahora qué tiempos están puestos, pues ese archivo no se descarga de nuevo la información, sino que usa la información que está en la caché local. Vale, eso es para tener la información. Tenemos el archivo JSON con nuestra información. Ahora, ¿cómo hago para mostrarla en pantalla? Vale, pues esto es lo que menos idea tenía, porque sí es verdad que Waveshare, el fabricante de la pantalla esta de tinta electrónica, tiene muy bien documentado, tiene mucha documentación en su página web. Os dejé el enlace ayer, en el episodio de ayer. Pues tiene mucha información de cómo hacerlo, te da sus librerías de Python también para poder implementarlo, pero la verdad es que era complicado implementarlo de cero. Así que estuve buscando en GitHub proyectos que utilizaran este tipo de pantallas, aunque no fueran exactamente la misma o de tantas pulgadas, bueno, que utilizaran este tipo de pantallas para saber un poco cómo guiarme. Y encontré 3 o 4 proyectos bastante interesantes. Primero estuve probando con uno para ver si lo podía modificar o podía basarme en él, pero no me acababa de gustar cómo estaba programado. Así que probé con otro, y este segundo ya me sirvió como base, porque está muy bien, pues muy bien estructurado y muy bien hecho. Este proyecto que os digo, que os voy a dejar el enlace también en las notas de este episodio para que veáis el proyecto original, pues básicamente lo que hace para mostrar la información en pantalla es, primero, genera, para empezar, primero tiene unas plantillas, ¿vale? Es lo que ha hecho el programador de este proyecto. Lo que ha hecho es generar 4 plantillas diferentes, de 4 diseños diferentes de cómo se mostraría la información en esta pantalla de tinta electrónica. 4 plantillas en formato SVG, que es este formato de imagen de vectorial, de imágenes vectoriales, ¿vale? Que son, básicamente estas plantillas se generan hay programas para generarlas, pero básicamente las puedes generar con código, ¿vale? Con código HTML, escribiendo, pues tú generas lo que se muestra en esta imagen. Y él lo que ha hecho es eso, generar esas plantillas para poder elegir una de ellas, y luego se actualiza con variables, se actualiza la información que aparece en esas plantillas una vez hemos leído toda la información. Entonces me pareció que era muy interesante, cogí una de estas plantillas y la modifiqué básicamente totalmente a mi gusto para mostrar lo que yo quería en pantalla, como os dije, el diseño que os conté ayer. Cogí una de estas plantillas, la modifiqué totalmente, y luego lo que es el programa, el script de Python que él ha creado para mostrar los datos, descargar los datos de diferentes sitios. Él también tenía un script pues para descargarse la información del calendario de Outlook o del calendario de Google y mostrarla en pantalla, etcétera. Bueno, pero yo eso todo lo eliminé, básicamente limpié un poco el código de cosas que a mí no me interesaban, y eliminé algún proceso del script que no me era interesante, etcétera, etcétera. Y con la modificación de la
de la plantilla. Como digo, la modifiqué totalmente, la hice básicamente de cero, esa plantilla de imagen vectorial, y modificando un poco el código, pues conseguí que se mostrara lo que quisiera. Usando su script, leo el archivo JSON de datos que yo he ido guardando, y luego actualizo esa plantilla. Y para mostrar la información en pantalla, finalmente lo que hace este script de este chico que he encontrado en GitHub es, pues con esa información toda que tenemos leída, actualizo la plantilla, me genero un SVG temporal, una imagen vectorial temporal con la información que voy a mostrar, y antes de mostrarlo en pantalla transformo ese SVG en una imagen PNG, con lo cual tenemos una imagen. Yo, antes de mostrar cualquier cosa en pantalla, ya tengo en la carpeta en la que se ejecuta el script una imagen PNG de lo que va a salir, y a partir de ahí es muy fácil porque es simplemente mostrar el PNG, este PNG en blanco y negro, en la pantalla de tinta electrónica. Creo que lo ha hecho de una forma muy inteligente este chico, y me ha ayudado mucho este script para hacer yo mi proyecto. Así que bueno, todo el crédito para él. Como digo, os dejo el enlace al proyecto original en las notas de este episodio para que le echéis un cable. Pero básicamente ese es todo el proceso. Tengo 3 scripts corriendo en paralelo que leen información de diferentes fuentes, del Netatmo, del sensor de temperatura Bluetooth y del Sonoff. Lo guardo en un archivo JSON, y luego el script, cuando se ejecuta, lee la información de la previsión meteorológica, lee los datos del archivo JSON local, genera esa imagen vectorial SVG, la transforma en PNG y la muestra en la pantalla. Esta actualización la hago cada minuto, porque como se muestra la hora en la pantalla de tinta electrónica, pues bueno, la actualización tiene que ser cada minuto para que la hora esté actualizada. Que se muestre la información cada minuto, que se actualice la pantalla cada minuto, no quiere decir que todos esos scripts por detrás lo tengan que hacer cada minuto. Como os he dicho, la información está ahí, la pantalla se actualiza, evidentemente la hora y la fecha la saco directamente de la Raspberry Pi, del sistema operativo local de Raspbian. Y por el resto, pues funciona muy bien. Solo hay una cosa que no me gusta de esta pantalla, pero bueno, es la tecnología que hay, es así, y es que cada vez que se actualiza, parpadea la pantalla entera en blanco y negro, toda la pantalla blanco y negro, como unas 2 o 3 veces. Hay un parpadeo, como digo, toda pantalla blanca, toda pantalla negra, toda pantalla blanca, toda pantalla negra, y luego sí, ya la información. Es un proceso que dura como 3 segundos, pero bueno, como se actualiza cada minuto, pues se ve habitualmente. No hay forma de hacerlo de otra manera con esta pantalla. Pero bueno, no supone un problema realmente, pero sí que hay que decir que es un fallito que tiene. Y nada más por esta semana. Espero que os haya gustado este pequeño proyecto, aunque me he enrollado bastante con él, pero pues estoy bastante orgulloso de cómo ha quedado, y quería contároslo. Nada más por esta semana. Nos escuchamos el lunes.